Vamos a sacarle el jugo a esos recipientes y a la manera adecuada de conservar, de transportar, incluso de recalentar ciertos alimentos. Hoy nos acompaña la doctora Marieta Flores del Colegio Profesional de Nutrición y nos va a ayudar justamente a entender un poco cuál es la manera correcta de almacenar las cosas. Buenos días, doctora, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Vero. Doctora, empecemos con esta parte. La opción para almacenar, recalentar y transportar los alimentos. ¿Cuáles son las mejores? Ok, es súper importante buscar un recipiente que cumpla con esas funciones. Entonces, el vidrio nos puede servir para cumplir con esas funciones porque va a ser algo que no va a liberar químicos hacia el alimento y lo podemos sellar herméticamente. Eso es súper importante, que si lo que vamos a buscar es almacenar, es que ese envase podamos sellarlo herméticamente. ¿Y cómo sabemos que es un cierre hermético, doctora? Porque hay muchas opciones en el mercado, ¿verdad? Exacto. O sea, idealmente que cuando lo sellemos no haya como ninguna área donde pueda entrar aire. Okay. Casi que al vacío, como dicen. Exacto. Al vacío no se podría porque no estamos sacando el oxígeno, pero que digamos que lo que ya sellamos no lo podamos, inclusive que nos cueste quitarlo. Que sea un buen cierre, entonces. Exactamente, un buen cierre. Ahora, doctora, ¿y cómo elegimos esto en función de los alimentos, verdad? Si es para refrigeración, incluso si pueden estar fuera de, no sé, como ciertas frutas que no necesariamente necesitan un empaque o un recipiente. Algo muy importante cuando vamos a almacenar los alimentos, especialmente si los vamos a almacenar en la refrigeradora, como nos comenta, hay que lavarlo, picarlo y ponerlo en un recipiente donde lo podamos sellar. Porque a veces, digamos, por ejemplo, la piña, que la cortamos y la ponemos en un bowl y al final de cuentas esa piña puede agarrar olores de otros alimentos que tengamos en la refrigeradora. Entonces es súper importante que siempre busquemos un recipiente donde podamos taparlo. Ok, ahora, esa valvulita, porque esto siempre me ha generado curiosidad, ¿para qué funciona esta? Ok, esta válvula lo que va a permitir es el intercambio de fluidos y de gases. Especialmente se utiliza mucho para cuando vamos a calentar. Entonces, si calentamos, abrimos la válvula y así, es que esta no se abre bien, abrimos la válvula y lo podemos calentar y así la tapa no nos va a explotar en el microondas. O sea, es algo que podemos guardar en la refri, digamos así, y llevarlo al trabajo, a la escuela, donde vayamos, y calentarlo también. O sea, que cumpla todas las funciones, doctora. Cumple todas las funciones para eso, porque de una vez no tendríamos que pasarlo a un plato ni nada, ni siquiera taparlo con algunos, digamos, hay microondas que traen como una tapa para que uno pueda calentar. No, en esos casos simplemente abrimos la valvulita y lo podemos poner a calentar y nada va a pasar y se va a calentar mejor el alimento. Ahora, doctora, usted hablaba, por ejemplo, de la piña, que a veces la guardamos y no está tapado, pero si hablamos de alimentos en general que deben siempre estar tapados, ¿cuáles serían? En general, todo alimento que metamos dentro de la refrigeradora debería de estar tapado. Porque, por ejemplo, si tenemos los ajos, que a veces picamos un poco de cebolla o dejamos media cebolla, si nosotros metemos eso a la refri directamente, va a soltar olores y nos va a contaminar otros alimentos. Ya sea que, digamos, por ejemplo, ponemos los ajos y a la par habíamos puesto un pollo cocinado o la piña picada. Este ajo va a hacer que esa piña después... Es algo que normalmente la gente dice que sabe a refri o que, o sea, que uno prueba la fruta y se dice, ay no, es que esto tiene como un saborcito. Es porque dejamos otro alimento destapado y eso contaminó ese alimento. Ahora, y si son, por ejemplo, frutas o un tomate entero o este tipo, ¿verdad? Porque, o incluso culantros, ¿esto cómo funciona? ¿También tengo que guardarlos en recipientes? Digamos, si es un tomate entero o si es, digamos, los vegetales, por ejemplo, aquí tenemos como unas lechugas que ya teníamos previamente picadas y lavadas y secadas. Si los guardamos aquí en un recipiente ya tapado, esto va a permitir que la lechuga no se queme, no se mayugue tan fácilmente como si lo hubiéramos dejado abierta en la refrigeradora. Eso es como para conservarla por más tiempo también. Exactamente, No necesariamente nos ayuda a conservarla. por el olor incluso. Exactamente. Y el tomate entonces también podría ser esa misma función, tenerlo picadito, o ¿cuál es la recomendación? Realmente, doctora, con el tomate yo les recomendaría como picarlo en el momento porque como va soltando agua, como que ya se va poniendo como feillo si lo dejamos en la refri. Entonces idealmente si lo vamos a utilizar que lo piquemos en el momento y en ese momento lo consumamos. Ya si nos sobró porque nos sobró, bueno, que ahí sí lo guardamos y lo dejamos tapado. Ahora, productos que son incluso hasta más delicados, queso, natilla, ¿verdad? Algunos lácteos que tenemos, ¿cómo deberíamos manipularlos
cómo y dónde, ¿verdad? Eso es súper importante, digamos, por ejemplo, los quesos, la natilla, todo eso igual deberíamos de mantenerlo en un recipiente tapado. Y algo muy importante, muchas veces, y aquí pusimos el caso como el ejemplo de los embutidos, muchas veces tenemos un topper y metemos todo junto. Sí. Eso nos puede contaminar los otros alimentos. No, y aquí yo digo, voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer en la mañana el quesito y el jamoncito, entonces lo meto aquí de una vez. Ajá. Y ese queso va a soltar suero que nos puede contaminar este jamón y se nos va a poner malo más fácilmente. Entonces es súper importante que si vamos a tener como jamones, que ese recipiente sea solo de jamones y no mezclar embutidos. También otra cosa súper importante es que, digamos, este jamón va a tener una fecha de vencimiento, esta tocineta tiene otra fecha de vencimiento. Entonces no podemos combinarlos. Algo que pasa mucho es que, digamos, llegamos y compramos el jamón hoy y dentro de una semana nos quedaron 2 rebanadas y ponemos el jamón encima. Eso las 2 rebanadas al fondo, las me viejitas. va a hacer que ese jamón se me ponga malo más fácilmente. Entonces y la regla básica para almacenar un alimento es lo primero que entra, primero que sale. Entonces si compramos un queso la semana pasada, ese queso tenemos que gastarlo y luego empezar el otro. No podemos tener los dos quesos abiertos. Como las góndolas de supermercados, que uno ve, ¿verdad? Que siempre se pone el producto fresco atrás. Exactamente, porque si los mezclamos, al final de cuentas, vamos a hacer que más alimentos se nos pongan malos en el refri. Ok, perfecto. Ahora, doctora, ¿alguna otra recomendación con productos que sean de carácter de refrigeración? Ok, importante, bueno, que todo esté tapado y también que ojalá que en la refrigeración los productos cocinados los pongamos arriba, tapados, y ya los productos crudos más abajo. No mezclemos eso. O sea, si me sobró algo de comida, va arriba. Okay. Porque si ya nosotros lo ponemos abajo, ese producto se me puede contaminar. Otra cosa que es súper importante y que a veces no le damos tanta importancia es las cosas que las guardamos en la alacena, porque pensamos, ay no, abrimos la bolsa de arroz, la podemos empacar y la metemos en la alacena. El problema es que ahí pueden entrar insectos, entonces es súper importante. A veces podemos reciclar envases que compramos y ahí guardar todos estos productos, por ejemplo, el arroz, la leche en polvo, la avena, los frijoles, siempre los dejamos en la bolsa y así los guardamos en la alacena y eso más bien puede entrar insectos que nos puedan contaminar ese alimento. Doctora, ahora que hablaba de reciclar, ¿verdad? Algún tipo de recipiente, uno encuentra recipientes con tapas de materiales muy distintos, de madera, de aluminio, de plástico. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, digamos, por ejemplo, si la tapa es como de corcho, ese alimento que va a estar ahí no va a estar sellado herméticamente porque el corcho hace que el alimento respire. Exactamente. Entonces, si vamos a reciclar un recipiente de vidrio, ojalá que tenga tapas como de aluminio. Y eso nos va a ayudar a preservar más ese alimento. Entonces, podemos reembalsar, digamos, si hicimos una salsa para los espaguetis, nos sobró, podemos reembalsarla en un empaque de vidrio que ya habíamos comprado. Eso no hay ningún problema. Inclusive, estos empaques, cuando los compramos, los lavamos y como el vidrio no es poroso, nos permite esterilizarlo. Entonces, no me va a afectar la salsa que pongamos aquí adentro. ¿Y cómo lo esterilizo, doctora? ¿Con un poquito de agua caliente o qué sería lo ideal? Con un poquitito, digamos, lo lavamos bien y le ponemos un poco de agua caliente y ya quedaría esterilizado. Ah, ok. Y lo podemos entonces reutilizar. ¿Cuánto sería el tiempo adecuado para que quede bien limpio o esterilizado, doctora? Como es algo que vamos a estar utilizando constantemente, no es como que lo tenemos que dejar así como una hora, media hora. No, con solo que lo lavemos bien y le dejemos un ratito de agua caliente. Hasta que se enfríe el agua caliente. Exactamente. Y otra cosa, que ahorita a veces compramos muchas botellas de agua y ese plástico tiene BPA que nos puede contaminar, nos puede afectar nuestra salud. Entonces es súper importante que si vamos a utilizar o reutilizar una botella, ojalá sea de vidrio, porque eso me permite que no libere químicos el líquido a lo que le estoy agregando al producto. Ok, perfecto, doctora. Muy bien, entonces le agradecemos muchísimo su tiempo, doctora, la explicación, a cerrar todo, ¿verdad? Para no generar contaminación cruzada, entonces. Totalmente. Le agradecemos, doctora, muy amable. Con mucho gusto. Pati.